Bonita. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de este estado intermedio que entendemos después. ¿Cómo entendemos el estado intermedio? Este estado en el que tú y yo estaremos después de morir, antes de la resurrección. ¿Sí? Antes de la resurrección. Pero antes, unas aclaraciones porque hubo algunas preguntas, hermanas, en la semana pasada que algunos que se quedaron como con algunas dudas. Tres aclaraciones que es importante decir con respecto a la inmortalidad del alma. Primero, la Biblia nunca habla de la inmortalidad del alma, ya lo dijimos, ¿no? No es que tú y yo tenemos almas inmortales, no es como que regresa el alma a Dios, no, el alma fue creada por Dios, no estuvo en la eternidad antes, no es que regresa, el alma va a Dios, porque en cierta forma, pues Dios las crea. Segundo, que existan las almas después de la muerte no significa que sean inmortales, ¿sí? Es lo que les digo, que un alma sea inmortal significa que nunca nació, nunca fue creada, sino que siempre existió. Y nosotros como cristianos no creemos eso. El alma fue creada por Dios. Y tercero, la inmortalidad digna y pura es la que Dios da a sus hijos, y es una inmortalidad de toda la vida. Nosotros cuando hablamos de la inmortalidad no estamos haciendo énfasis en el alma, hermanos, sino también en el cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que hace énfasis la Biblia, no en una inmortalidad del alma de que vamos con Dios y ahí vamos a estar siempre. No, la Biblia habla de que tú y yo vamos a ser inmortales con un cuerpo nuevo, transformado, un cuerpo que no va a morir. Ya. ¿Sale? Entonces, el cristiano hace más énfasis en la resurrección, más que en una inmortalidad del alma, en la resurrección de toda la vida y de todo lo creado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanas? De este pequeño repaso. ¿Todo claro, hermanas? ¿Sí, hermana Mari? Sí, Fe. Sí, yo tengo Ajá, la sí, duda. sí, hermana. Entiendo, el alma va hacia Dios. El alma Sí. creada por Dios. Ujú. ¿Estoy bien? Que mueren en Cristo, ¿eh? ¿Mandé? Que mueren en Cristo, esas van a Dios. Si muero en Cristo, va hacia Van Dios. con Si Dios. muero en Cristo, Ujú. viene la segunda muerte. ¿Hasta ahí voy bien o ya estoy, o ya me equivoqué? ¿A qué se refiere con segunda muerte, hermana? Cuando no creen en Cristo, cuando no aceptan al Cristo como nuestro Salvador. Bueno, cuando no, sí. Cuando no creen. Bueno, Bueno, nosotros pensamos no. que la primera muerte y también es espiritual, ¿no? O sea, todos los que no creen en Cristo están muertos, ¿no? Exactamente. Ajá, Y la segunda muerte es la física, exactamente. la que todos vamos a pasar, Ya. Entonces, ¿sí? nuestra alma es creada antes de nacer. Nuestra alma es creada por Dios, eh, antes de nacer. Ya, hasta ahí. Sí, Esa sí, era mi sí. duda. Sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo, hermana, fíjese que esto de la alma creada no es un punto que tocamos mucho, pero al menos sí podemos decir que las almas son creadas porque nunca se habla de que el alma es inmortal, ¿no? Que Dios las tenía así como cuidando antes de que naciéramos, sino podríamos decir que el alma es creada al mismo tiempo de que tú y yo, pues, nacemos, ¿no? Somos concebidos, ¿no? En el vientre. Ahí está Dios tejiéndonos, en un sentido figurado, no estoy diciendo que nos teje así como abuelita, la parte de que dice que David de que Dios nos teje, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre, es una ilustración para hablar del cuidado y el amor con que nos crea Dios, ¿no? Pero al final sí, las almas son creadas, hermana. Sí, que eso quede muy claro. Y cuando morimos, esa alma va a Dios. Y de hecho, de eso vamos a hablar el día de hoy, hermanas. ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue después de la muerte? Eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, el tema de hoy es el estado intermedio, hermanas, para que así lo pongan. Pero regularmente, ¿cómo se ha entendido el estado intermedio en el cristianismo? Bueno, el estado intermedio
desde incluso este teólogo que se llama Agustín, San Agustín, hablaba de este estado intermedio, pero después en el proceso se fue desvirtuando, se fue cambiando a tal punto de que se conoce este estado intermedio. Muchos creen que se habla como de esto del purgatorio, ¿no? El purgatorio. Ahora, pregunta, hermanos, ¿nosotros creemos en el purgatorio? No, No, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone esta idea del purgatorio, hermanas? ¿Quién sabe? un paso hacia el cielo o hacia el infierno, ¿no? O hacia ahí donde se quedan las almas que no creyeron, que Ok. es, Claro, pero no solamente las almas que no creyeron, hermanas, sino todas esas almas que tienen todavía deudas pendientes, ¿no? Sí, se Eh, supone que en el purgatorio es donde vas a pagar todos tus pecados que hiciste en la tierra. Eso es lo ujú. que dice en lo católico. Ajá, es un estado, fíjese, sí, claro, gracias, hermana, es un estado donde están pagando las personas. Y regularmente lo que decía después la Iglesia Católica, como en el siglo XVI, es que, pues, ¿qué es lo de las indulgencias? Tú pagabas cierto precio por los pecados de tu familiar que están en el purgatorio para que él se libere, ¿no? Y ya se dan cuenta ahí cómo están los ángeles, como sacándolos de ahí, ¿no? Sacándolos de ahí porque, pues, ahí ya su familiar actuó a favor de ellos y ya sale, ¿no? Se liberan las almas de ese castigo. Ujú. Ahora, nosotros no nos referimos al estado intermedio, nosotros como cristianos y presbiterianos, no entendemos el estado intermedio así. De hecho, los reformadores, después de que se hizo esta división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, ellos quitaron esta idea del purgatorio, pero siguieron manteniendo la idea del estado intermedio. Este estado, este lugar, en donde esperan las almas a el juicio y a su resurrección. Ahora, vamos poco a poco, hermanas, porque este tema es algo extenso y puede llegar hasta ser un poco eh, difícil de entender, ¿no? Primero hay que hablar acerca de otra vez un poco del alma. El alma. Muy bien. Ahora, para entender esto del estado intermedio, hermanas, nosotros entendemos que, como bien lo dice Primera de Corintios y Santiago, nosotros estamos compuestos de alma y cuerpo. Ajá. De alma y cuerpo. Sin hermano, tengo embargo, una duda. sí, hermana. Este, Sí, hermana. ¿El soplo de vida es parte de nuestro ser o no? Sí, ese es el alma. Cuando dice la Biblia Ok, en Génesis, sí, cuando dice la Biblia en Génesis, hermana Juanita, que Dios sopla aliento de vida al hombre, su aliento, ajá, la palabra es nefesh, ¿no? Es nefesh en así hebreo, es. que es también aliento. Ujú. Entonces, este aliento es básicamente el alma, es alma. Ajá, Ajá. Y el cuerpo que es lo que Dios formó, ¿no? Dice que Dios formó de la tierra, ajá, y con barro, ajá. dice que formó, se supone que formó el cuerpo, ¿no? Y le dio aliento de vida. Entonces podemos ahí ver cómo está el cuerpo y el alma. También en Génesis se puede ver eso, ¿no, hermana? Ahora, luego, si quieren, vemos Ujú. este tema del espíritu. La Biblia también habla del espíritu, ¿no? Y algunos creen que estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu. La realidad es que nosotros como cristianos, y de hace un rato lo dije con la hermana Marisela, creemos que el espíritu es lo mismo que alma, hermanos. ¿Sí? El espíritu es una forma también de decir que es alma. Pero lo que quiero que tengan bien en claro, hermanas, es que alma y cuerpo es lo que componen al ser humano. El alma y el cuerpo están compuestos por el ser humano. No, no podemos decir que el ser humano es solo alma, no. O que el ser humano es solo cuerpo, no. Sin las dos no hay hombre y mujer. Sin embargo, también, hermanas, la Biblia usa y habla de que la muerte, bueno, más bien, más que la muerte, habla de que el alma, hay algo en el ser humano
que el hombre no puede dañar. Hay algo en el ser humano que el hombre no puede dañar y ese es el alma. Ajá. ¿Quién pudiera leer, hermanas, Mateo 10:28? En sus Biblias, también tengan sus Biblias a la mano, Mateo 10:28. Ahí justamente Cristo va a hablar acerca de esta idea de que hay algo en el hombre que no pueden matar los hombres. ¿Quién lo puede leer, hermanas? Mateo 10:28. Yo lo leo, Fer. ¿Alguien ya lo tiene? Espérame. Sí, gracias, Silvia. Mateo 10:28, ¿no? Y alguien también que vaya preparando Apocalipsis 6:20, por favor, hermanas. Ajá. Yo, Fer. Por favor, gracias. Entonces, vamos primero con la hermana. Apocalipsis 6:20. Sí, 6:20. Vamos primero con la hermana Silvia y después contigo, Monse, ¿vale? Entonces, a ver, Silvia, ¿te escuchamos? Sí. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no le... Ay, a ver. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma, más bien, témale a Dios, quien puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Ok. Ujú. Entonces, fíjense, hermanos, gracias, Silvia. Ahí podemos ver Sí. cómo Jesús dice que el alma no pueden destruirla los hombres, ¿sí? Pero sí es como implícito que el cuerpo sí se puede matar, ¿no? Pero el alma no. Es decir, podemos ver cómo en la muerte hay una separación del cuerpo y el alma. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 6:20? Porque también ahí habla de las almas de los mártires, ¿no? ¿Sí, Monse? Fer, pero no será Apocalipsis 26 porque el capítulo 6 no tiene versículo ¿No? 20. Perdón, No, entonces yo creo que sí es 26, o si no, lee el 24, ¿no? Porfa. ok. O, El espérame, 24 20, dice, 26. Ajá, sí. si quieres te leo del 4 al 6 y ya, me dices si sí. A ver, va, Eran es- porfa. Sí, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ok, gracias, Monse. Sí, tienes razón, era el 26. Ya le cambié, hermanas, para que lo apunten mejor. Pero ahí vemos, ¿no? Cómo dice, vi las almas de los mártires, ¿no? Y obviamente los mártires, ¿quiénes eran? Personas que ya murieron. Personas que murieron dando su vida por el evangelio. Entonces podemos ver que el alma, al momento, sí hay evidencia en la Biblia que nos muestra que el alma, bueno, cuando morimos, hay una separación del alma, ¿no? Del alma, y va con Dios en ese sentido, ¿no? Ahora, vamos a seguir leyendo. Perdón, Sí, hermana José, díganos. ¿6 de qué? ¿Qué lectura? ¿Qué lectura? ¿6 de qué? ¿6 qué? 26, Apocalipsis 26 Gracias. y 24. Ajá. Ahora, hermanas, aquí viene algo interesante. Ya vimos que el alma y el cuerpo, bueno, al menos el cuerpo está aquí y cuando muere uno se separa. Pero ¿a dónde van estas almas? ¿A dónde van estas almas? Bueno, la Biblia menciona que van al lugar de los muertos.
Ahora, cuando la Biblia menciona el lugar de los muertos, hay que ver esta evolución del concepto del lugar de los muertos, hermanas. En el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos, o lo que algunos conocen como el infierno, se usa la palabra Seol en el Antiguo Testamento. La palabra es Seol. Sí, ahí está como también se ve en hebreo, ¿no? En hebreo es como Sheol, ¿no? Sheol, porque es una Shin la que está ahí, ¿no? Sheol. Ajá. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. Y también está ahí la palabra en griego, ¿no? Hades. Ahora, hermanos, hay ciertas diferencias en cómo lo usa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podrían algunos decir, pero más bien el Nuevo Testamento complementa la idea de Hades o de Seol del Antiguo Testamento, lo complementa. Ajá. Y fíjense, aquí les voy ya apuntaron ahí cómo es el nombre. Aquí ya vieron sus primeras, bueno, no sus primeras, porque ya hemos visto varias palabras en hebreo y en griego, pero aquí ya vieron cómo se dice originalmente estas palabras, ¿no? Entonces, Seol y Hades. Vamos a ver cómo se mencionan estas, ¿no? Miren, en el Seol, cuando la Biblia habla del Seol, regularmente la toma como el Seol es el acto de morir, ¿no? De hecho, les voy a leer lo que dice Génesis 37, 35. Génesis 37, 35. Y dice la palabra de Dios, dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Entonces, este versículo, o esto que está diciendo es Jacob, si no mal recuerdo, que cree que él perdió a su hijo, ¿no? Entonces dice, descenderé al Seol, ¿no? Es decir, me voy a morir. Entonces, como que el Seol es una referencia a la muerte en el Antiguo Testamento. También Seol es un lugar profundo, ¿sí? Un lugar profundo, ahí también lo pueden ver en Job. También se muestra a el Seol como un monstruo insaciable, ¿no? En el cual tiene boca y entran ahí los muertos y pues no tiene, ¿cómo se dice? No se sacia. No sé quién pueda leer, hermanas, justamente esta ilustración la podemos ver en Proverbios 27:20. ¿Quién puede leer? Proverbios 27:20. ¿Quién lo lee, hermanas? Solo una, hermanas. Solo una, por favor. Y ¿sí? ¿Quién ya lo tiene, hermanas? Yo, hermano Fer, nomás déjeme buscarlo. Sí, hermana. Tengan a la mano ahí su Biblia, hermanos, para que justamente veamos con sustento bíblico, pues estas palabras. Permítame tantito. Sí, hermana, pero como ven, hermanas, cuando la Biblia... ¿Ya lo tiene, hermana Silvia? Sí. A ver, díganos. Es 27:20, ¿verdad? 27:20. 27:20. La muerte, la tumba y la codicia humana nunca se da por satisfecho. Ok, gracias. Ok, gracias, hermana. Si se dan cuenta, ahí dice la muerte, ¿no? Que obviamente en el original es Seol. Dice, no se da por satisfecho, ¿no? Sí, porque se pone así como al Seol, como ese monstruo insaciable, en donde caen muertos a él, a su boca, pero aún así no hay satisfacción. Y también se usa el término como un sinónimo también el término como la tumba, ¿no?
Dice el Salmo 141 que dice, no dejes que se esparzan mis huesos en el Seol, ¿no? Hablando de la tumba. Y en el Salmo 49:15 y el Salmo 16:10 habla que al menos, dice David, ¿no? No dejes que mis ojos vean corrupción, no me dejes caer o líbrame del Seol, dice David. De manera, hermanas, que Seol es el lugar, en el Antiguo Testamento es el lugar donde llegan todos los muertos, independientemente de sus buenas acciones o sus malas acciones, es un lugar de muerte. Después, pues bueno, es un lugar para los muertos una vez que pierden la vida. Pero al menos se tenía la idea, como lo vemos con David, que los que son hijos de Dios, desde el Antiguo Testamento se tiene la idea que los hijos de Dios van a ser librados del Seol, librados de la muerte. Ahora, hermanas, el término Seol va evolucionando. Y en el Nuevo Testamento, ya cuando se habla del Seol como Hades, se entiende como un lugar, pero sí de muertos, pero de castigo. En el Antiguo Testamento no se entendía tanto como un castigo, era general. Ahora en el Nuevo Testamento se entiende que es un lugar donde van los muertos, pero que son castigados. De hecho, ahí les pongo varios pasajes. Dice, es la traducción de Seol. De hecho, vemos ahí en Hechos 2:27 como, Hechos 2:27 y también ahí me faltó creo que Pedro también. Pedro 31, 2:31 creo era. Donde habla que como la misma palabra Seol se usa para también Hades, ¿no? Y es el reino también de los muertos, así lo anunciaba Jesús. Pero también, perdón, aquí me equivoqué, voy a corregirlo un poquito. Este del monstruo insaciable no era. Sí. Entonces, es el reino de los muertos, es un lugar de tormento intermedio para los 7:20. Entonces, hermanas, podemos ver claramente que la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, ya le da una connotación de castigo al Seol. ¿Sí? Es más, quisiera que alguien pudiera leer Lucas 16. Lucas 16. Yo, Fer. Sí, porfa, Monse, pero que me ayudes a leer, no todos esos pasajes, porque es mucho, pero yo creo que muchos ya lo conocemos, pero específicamente el versículo, número, déjame ver. Lucas 16. Sí, Lucas 16, hermanas, por favor. En el versículo 23, Monse, porfa. Sí, la palabra de Dios dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok, si se dan cuenta, hermanas, aquí podemos ver cómo ya el Hades, cuando Jesús usa la palabra Hades, ya le da una connotación de castigo. ¿Quién va al Hades en este pasaje, hermanas? ¿Quién va al Hades? ¿Quién? En esta parábola de Lázaro y el rico. El pecador. Pero ¿quién era el pecador? Bueno, también seguramente Lázaro era pecador, ¿no? Ajá. Pero ¿quién va? ¿Quién va de estos dos? ¿Lázaro o el rico? El rico. El rico. Y el rico va al Hades
Y si ustedes ven todo el contexto de la parábola, va al Hades por no poner su confianza en Jesús, sino más bien rechazarlo, ¿no? Porque él dice, déjame decirle a mis familiares que están en la tierra de este gran tormento que yo estoy viviendo. ¿Y qué le dice, eh, qué le dicen en respuesta? No, pues a Que Jesús y no a los puede. profetas, ¿no? Si ellos no quieren estar ahí contigo, pues deben de creerle a ellos. Ajá. Entonces ahí se puede ver claramente que es justamente porque no ponen su confianza en Jesús y van al Hades. Ajá. Después de la muerte. Eso es importante, hermanas. Es después de la muerte. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa que podemos ver, hermanos, que este es un lugar, y al menos como lo muestra aquí Jesús, y como lo muestra también la palabra, es un lugar, Mateo pues, de 11. tormento intermedio, ¿no? Tormento intermedio. ¿Hasta aquí alguna duda, Pero hermanas? Ajá. sí, ¿Sí, hermana? entonces existe lo que es el lugar de descanso donde estaba Lázaro y donde estaba el lugar de tormento. Se puede decir que ya existía ahí, bueno, ya existe lo que es el lugar de tormento, que es como el infierno, y el lugar de descanso, que es la presencia de Dios. Sí, exacto, hermana. Eso es lo que estamos diciendo, que la Biblia habla de un lugar, y al menos la parábola, aunque es una parábola, sí nos está expresando a la luz de estos dos conceptos de Seol y de Hades. Y Jesús señala, ¿y para qué usar Hades, no? ¿Por qué no pudo usar otra palabra? Usa Hades para hablar de este lugar donde llegan los muertos cuando pierden la vida, y ahí están ya sufriendo, ¿no? Como lo vemos con el rico. Y sí, estos lugares ya son algo presentes, hermano. Muchas personas ya están yendo inmediatamente a esos lugares. Uh-huh. Sí, hermana, entonces voy a Sí, quitar sí, esto, sí. hermana. Sí, entonces no sé si quedó ahí como claro. A la hermana Silvia, sí, ¿tiene una pregunta, hermana? Sí, tengo una duda. Eh, cuando nosotros como cristianos, cuando ya morimos nosotros, entonces no vamos directamente, o sea, el alma no va directamente a Dios, llega a un lugar de descanso aún todavía. Es un lugar, sí, de descanso, hermana, pero también ahí está Dios. Porque, bueno, ahí dice que está el padre Abraham, ¿no? Y Abraham en su seno lo consuela, le da descanso. Pero acuérdense, hermanas, el cielo no es cielo, sino está Dios. Ajá. Entonces, evidentemente, sí está ahí Dios también. Ajá, está Cristo. Primeramente, así de manera contundente, sí, está ahí Cristo. ¿Sí? Y lo que está diciendo la parábola es que son consolados, ¿no? Y en Apocalipsis habla de que sus lágrimas son enjugadas, ¿no? Son quitadas, ¿no? Son consolados completamente, como lo vemos ahí en la parábola, ¿no? Pero ese lugar, ahorita justamente es lo que vamos a decir, es aún incompleto, hermanos. Ajá. Ahorita vamos a avanzar un poquito más. Ahora, lo importante, hermanas, de este tema es ver que cómo sustentamos entonces que es el lugar intermedio. Es un lugar donde están todavía aguardando. Porque la Biblia señala justamente que todavía falta el juicio. Ya vimos este pasaje de Lucas 16, 19 al 31, que nos habla de cómo ahí, inmediatamente después de que mueres, los redimidos en Cristo van con Dios en este lugar de consolación, y los que mueren sin Cristo, rechazando a Cristo, van a este lugar de sufrimiento. Y de hecho eso también lo dice Segunda de Pedro 2:9. ¿Quién lo puede leer, hermanas? Segunda de Pedro 2:9.
Para que veamos como el complemento de esto, ¿no? Porque pues también hacer de esto solo una doctrina con un solo pasaje, pues también no está bien. 9. Segunda de Pedro 2:9, hermanas. 9. 2:9. Amén. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Juan, yo, la hermana, Sí, hermana yo. Juanita, a ver. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser santificados en el día del juicio? ¿Sí leyó Segunda de Pedro 2:9, hermana? Sí, sabe el Señor, sí, segunda de Pedro 2. Ok. Es que leyó y usted dijo santificar, ¿no? Pero dice reservar a los A injustos ver, para ser castigados, dice, ¿no? ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? A los injustos, sí, así dice, reservar a los injustos para ser castigados en el día del... Del Así juicio. dice, Sí, sí, está bien, hermana. ajá, Es que le entendí santificar. sí, Mm, no, Ajá. castigar, Así no, castigar. castigar. ¿Ya vieron, hermanos, cómo dice que ahí están aguardando, ¿no? Dice, reserva a los injustos, es decir, están aguardando a ser castigados ya en el día del juicio. Mientras ese día llega, hermanas, estas personas están esperando ese castigo ya en un lugar de tormento. ¿Sí? Ese es el estado intermedio para los injustos, los no redimidos. Podríamos decir, hermanas, que el estado intermedio o el Seol, el Hades, es como un pre-infierno a el castigo eterno que van a tener. Es duro, ¿no, hermanos? Porque se puede decir que desde ahora ya muchos están siendo castigados, atribulados, después de morir al rechazar a Cristo. De manera que ahí no hay ya oportunidad, ¿no, hermanos? Es solamente están ya ahí, ya esperando a su total castigo eterno. Si ya no va a haber, si están, después de morir, ya no hay otra oportunidad. Ya están siendo castigados. De hecho, eso es lo que dice incluso el padre Abraham le dice a Lázaro, ¿no? Digo, al rico le dice, ¿no? Ya no puedes tú ni pasar de aquí para allá, ni yo ni Lázaro pasar de aquí hacia ti. Ya no hay segundas oportunidades después de la muerte. Hay un estado intermedio que nos muestra que las personas están solamente aguardando al juicio. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí, hermanas? Esta parte del infierno, el Hades. Sí. Sí, Ok, ¿sí, sí queda claro, hermana José? Sí. Sí, entonces, ¿qué es el Hades, hermana José? Un lugar antes de ir al infierno. Ajá, sí, técnicamente sí. Es un lugar antes, pero más que decir infierno completamente, antes del castigo eterno, Ah, antes del juicio y el castigo eterno. ajá. Ajá, ¿sí? Entonces, vamos a la que sigue, hermanas. También la Biblia usa otro nombre para infierno, ¿sí? Porque también dirán, ay, pero yo he visto que la Biblia usa la palabra infierno y seguramente hasta les van a sacar que sí, la Biblia usa otra palabra para infierno y es la palabra Gehenna. Ajá. No es más que solo otro sinónimo de infierno, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque Gehenna viene como de una raíz que es que se refería a
el Valle de Hinnom, ¿no? De hecho, ahí el lugar, el Valle de Hinnom, es así como se ve actualmente, ¿no? Pero el Valle de Hinnom, hermanas, era en ese momento, cuando Jesús hablaba de Gaena, era un lugar, era un basural, ¿no? Un lugar donde se quemaba la basura. Y era un lugar donde las llamas eran así bien ardientes, ¿no? Algo así como el Bordo, ¿no? Ahorita ya lo arreglaron, pero no sé si ustedes sabían que estaba ahí el Bordo y justamente ahí se echaba toda la basura. Y algunos quemaban basura ahí, ¿sí? Pues así también había en ese momento el Valle de Hinnom, donde era un lugar de fuego perpetuo y de inmundicia. Jesús usó esta palabra para dar como esa relación de ese lugar desagradable, un lugar desagradable. Entonces pueden verlo ahí, Mateo 5:22, se usa la palabra Gaena, en sus Biblias se traduce como infierno, Mateo 10:28 y Marcos 9:43. Voy a leerle lo que dice Mateo 5:22, hermanas. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra ahí se usa Gaena, ¿no? Para hablar de ese lugar de perpetua inmundicia, perpetuo fuego. Ajá. Ahora, no hay que entenderlo de forma literal, pero sí mostrando haciendo querer entenderles y que ellos tengan esa sensación de inmundicia, ¿no? Como lo que decíamos cuando llegamos a predicar Joel, ¿no? Cuando hablábamos que también para los israelitas las langostas pues eran un animal inmundo, también un animal terrorífico. Sí, por eso usa señales de langostas para también darles una sensación de miedo, de tormento. Y la Biblia usa la palabra Gehenna. Y también, de hecho, hay un equivalente a la palabra Gehenna, hermanas. Ahí les pongo, ¿no? La palabra es Tofet, que es un horno donde se le daba culto a Molot, que era donde se quemaba a los primogénitos. ¿Sí? Y también ese equivalente muestra también la inmundicia de ese lugar donde, pues, el tormento, ¿no? Un horno, sobre todo un horno de inmundicia porque era un culto para un dios pagano, ¿no? Y se quemaban y se daban, en sacrificio a personas. Ahora, no es así literal, ¿verdad? No hay que ponerlo literal, sino más bien para dar la sensación y el equivalente de esa inmundicia, de ese lugar inmundo, ese lugar perpetuo, lleno de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, así es como lo vemos en la Biblia, hermanas. Esa es otra palabra para infierno, Gehenna. Entonces ya vimos la palabra Seol, la palabra Hades y la palabra Gehenna. Ajá. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Ahora, ¿qué pasa? Para los hijos de Dios, ¿qué hay? ¿No? Ya hablamos para los que no son hijos de Dios, para los impíos. Está este lugar de tormento. Para los hijos de Dios, pues está el paraíso. Ahora, hermanas, el paraíso también es un lugar intermedio. Es decir, nosotros morimos y vamos al paraíso. Los que son cristianos, morimos y van al paraíso. ¿Sí? Ese paraíso también es intermedio mientras esperamos el juicio. ¿Qué piensan, hermanas? Sí, ¿no? Sí, ok. Usted dice que sí, hermana Juanita. Okay. ¿Por Es qué, donde por qué sí, hablábamos hermana? de lo de Lázaro y el rico. Donde estaba Lázaro, yo siento que es el paraíso. Exacto. Pero sobre todo también la Biblia
señala el paraíso como este lugar después de la muerte, ¿no? Y de hecho le dice así al malhechor, ¿se acuerdan? Al que se arrepintió. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hablando en algo futuro. Y Jesús le dice, no, más bien, bueno, sí, estarás en el reino, pero hoy mismo estarás en el paraíso. Lo voy a leer, está en Lucas 23:43. ¿Alguien que también pueda leerme? Segunda de Corintios 12:4, hermanas. Segunda de Corintios 12:4. Entonces voy a leerles yo Lucas 23:43, que es lo que ahorita ya parafraseé. Pero alguien que me lea Segunda de Corintios 12:4. Voy a leerles, fíjense, y mientras alguien ya tiene Segunda de Corintios, escuche con atención, dice, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Después de que este malhechor, este rebelde, porque más que un ladrón era un rebelde, ¿no? Del gobierno, era un celote seguramente, ¿no? Probablemente era un celote. Y ya estaba por morir y le dice, acuérdate de mí, ¿no? Cuando vengas en tu reino. Él pensando en una cuestión como nosotros, escatológica de este reino venidero que iba aquí en plasmar Cristo. Pero Jesús dice, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es en el futuro, sino hoy mismo cuando mueras, porque ese día iba a morir, vas a estar en ese lugar de regocijo. Ahora, ¿quién puede leer 2 de Corintios 12:4, hermanas? ¿Quién ya lo tiene? Amén. Yo, hermano. Ah, sí, hermana Marisela. Ah, perdón, hermana Juanita. Es que creo que lo dijo primero la hermana Marisela. No Perdón. te preocupes. Si no, ahorita usted puede. Sí, es más, usted puede leer Apocalipsis 2:7 porque todavía hay otra cita ahí. Ahora sí, hermana Mari. Dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dada al hombre expresar. Uh-huh. Ahí también se habla de la palabra paraíso, ahí en 2 de Corintios 12:4. Y bueno, ahí está hablando Pablo de este aguijón en la carne. Y está hablando acerca de que, dice, yo conozco a un hombre, ¿no? Que a tal hombre, si, dice, a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar, ¿no? Bueno, este texto se ha hablado, de, pues, quién será este hombre, ¿no? Pero la realidad es que aquí la idea de paraíso, pues también está presente, ¿no? De este hombre que va a este lugar de descanso, ¿no? Y dice que es un lugar que, que todavía no se conoce, ¿no? Pero sobre todo también arriba habla del tercer cielo, ¿no? Se fue arrebatado hasta el tercer cielo. También es una forma sinónima de decir que fue, que es el paraíso, porque muchos van a hablar y van a decir, ¿cómo? O sea, hay 3 tipos de cielo porque dice que es el tercer cielo. No, más bien habla de de este sinónimo para hablar del paraíso. ¿Mm? Del lugar pleno y completo de estar con Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos ver esto, como el paraíso es el lugar para los hijos de Dios. Y también, hermana Juanita, no sé si quiera leer Apocalipsis 2:7. 2:7. Ajá. Bueno, dice, el que tiene oídos oiga y lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok. Gracias, hermana. Si se dan cuenta, ahí también habla, ¿no? Como justamente después de esta muerte ya dice que vendrá en al paraíso y comerá del árbol de la vida, haciendo una
retomando la ilustración de Génesis, ¿no? Del paraíso donde ellos estaban. Entonces, podemos decir tres cosas con respecto al paraíso, hermano. Es un lugar de regocijo. Los cristianos están ahí inmediatamente después de su muerte. A mí me faltó eso. Inmediatamente de su muerte. Y es una comunión más rica con Cristo que aquí en la tierra. Tú y yo tenemos comunión con Jesús hoy, ¿verdad, hermanas? Ustedes tienen comunión con Jesús hoy, pero en el paraíso Amén. va a haber una comunión más rica que la que tenemos hoy aquí. Sin embargo, será todavía incompleta, hermanas, porque todavía falta el juicio y después viene la tierra nueva. Pero bueno, antes de ir a esa parte, ¿hasta aquí todo bien, hermanas? ¿Se entiende? ¿Hay duda con respecto a esto? No, ¿No? Entonces, ¿sí no, entendió cuál es el paraíso, hermana? Hermana José. perdón. Entonces, ¿sí entendió qué es el paraíso? Sí que es estar ya muy cerca de Dios. Sí, es un lugar, acuérdese, hermana, después de la muerte para los cristianos. Ujú. ¿Sí? Pero también, acuérdese, es un lugar donde esperan los muertos en Cristo al juicio final. Ah, sí. ¿Sí? Así como los no creyentes esperan en el Hades, esperan en el infierno, al juicio final, también los no creyentes, también los creyentes esperan a el juicio final, pero en un lugar de descanso, que es todavía incompleto. Ahora, entonces, hermanas, tres cosas para que nos acordemos de esto. El estado intermedio es un momento de espera, tanto para creyentes como impíos, esperando el juicio. Segunda cosa, para los creyentes es un lugar de regocijo y paz junto con Cristo, pero incompleto porque aún falta la resurrección y la nueva tierra. ¿Sí? Entonces es todavía un gozo en espera, hermanos. Porque todavía falta la resurrección de nuestros cuerpos y la nueva tierra. Sin embargo, para los impíos es un lugar de dolor y castigo. El estado intermedio para ellos es en un lugar de dolor y castigo, también incompleto porque aún falta el juicio y el castigo eterno. Y el lago de fuego, ¿no, hermano? Es donde dice que ahí serán lanzados al lago de fuego. Exacto, es ahí justamente, hermana, y ese es el castigo eterno, ¿no? Ajá. Lo vamos a ver esta parte del castigo eterno en su tiempo también. Es de los casi últimos temas, hermanos. Pero, fíjense, eso es algo como todavía como muy confrontante y duro, ¿no? Porque imagínense los que están ahorita en el Hades esperando el juicio, que ya están sufriendo, todavía no es el sufrimiento completo, ¿no? Todavía hay falta mucho en el sentido del castigo para ellos, ¿no? Y todavía va a ser peor, ¿no? Pero bueno, ahora sí, hermanos, lo que les decía, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Qué es el estadio intermedio hasta ahora? No, hermano, Sí. ninguna. Ok, hermanas. Ok. Gracias, hermanas. Ahora, la pregunta aquí que les digo, hermana, ¿cuánto tiempo estarán ahí estas personas? ¿Cuánto tiempo estarán ahí? ¿Ustedes qué piensan? Hasta que venga el juicio, van a estar ahí, pero va a continuar su sufrimiento, ¿no? Ah, ok, hermana. Dice que hasta que venga el juicio, ¿no? Ok, esa es una respuesta. Hermana Mari, ¿usted iba a decir otra cosa? Sí, hasta la llegada del Señor Jesús, la segunda llegada. Ok. Ok, entonces, si es hasta que venga por segunda vez Jesús, pues no sabemos cuánto tiempo estén ahí. Esa es la respuesta un poco más sensata, ¿no? No sabemos cuánto tiempo estarán ahí. Y bueno, si no vemos a Jesús o si no llega Cristo mientras estemos con vida, no sabemos cuánto tiempo estaremos ahí esperando, hermanos. A este tipo de espera en la Biblia se le conoce como la parusía.
¿Cómo se conoce, hermanas? Como la parucía. La Parucía. Parucía. Ajá, es una palabra que habla justamente y se señala mucho en varias parábolas, hermanas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Ujú. sí, ¿De qué trata, hermana Juanita? de que están esperando al esposo y tienen que pues tener sus lámparas prendidas para que cuando llegue el esposo. Pero hubo unas sensatas y otras insensatas, ¿no? Unas que llevaron más aceite para sus lámparas y las otras no. Entonces, Ujú. en lo que llegó el señor, pues ellos ya no tenían aceite, entonces tuvieron que ir a buscar más, pero ya cuando llegó el señor, pues ya se había ido con las sensatas. Sí, exacto, ya se les cerró las puertas, ¿no? Y ya no pudieron entrar. Ese tiempo, gracias hermana Juanita, sí, muy bien, eso es la parucía, ¿no? Y Jesús habla mucho de esa espera que debemos de estar preparados, ¿no? O sea, esa parábola habla de que los Ajá. cristianos en la espera deben de estar siempre preparados, También ¿no? como el ladrón en la noche, ¿no? Que no Exacto, ¿no? sabes cuándo va a llegar, pero tienes que estar prevenido. Exacto, ¿no? Que Jesús viene como ladrón en la noche. Y eso ese es el segundo punto. Gracias por introducirlo, hermana Juanita. Nadie conoce ese tiempo. Jesús dice, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Es solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuánto tiempo estará ahí? No sabemos hasta que Jesús venga. También en segunda de Pedro habla también de esto que dijo la hermana, ¿no? Que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses también dice, ¿no? Que vendrá como ladrón en la noche. Es decir, no sabemos cuándo, ¿sí? Entonces, el tiempo en que estén ahí las personas no vamos a saber, ¿sí? Pero es un llamado a estar preparados aún así. Pero aún así, hermanas, la Biblia señala que aún así tengamos en mente de que el tiempo está cerca. No sabemos cuánto, ni sabemos cuánto tarde, pero de que es pronto, es pronto. Ujú. La Biblia señalaba constantemente y Pablo señalaba que el día estaba cerca, ¿verdad? ¿Quién puede leer, hermanas, Romanos 13:11? De hecho, la Biblia usa la palabra como cercano está el día, en breve viene Cristo, ya viene, ¿no? Ujú. Entonces, Romanos 13:11, ¿quién lo lee, hermanas? Ajá. ¿Quién lo lee, hermanas? A ver, yo, A ver si, hermana José. 13:11, Sí, hermana, porfa. y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ok. Gracias, hermana. Dice que está más cerca nuestra salvación ahora que cuando creímos, ¿no? O sea, Pablo hace mención de que el día en que venga Cristo, pues no será algo así que debemos de ver como algo lejano, distante. Es algo que puede venir en cualquier momento y tan pronto como nosotros pudiéramos pensar. Pero esto es para que justamente estemos preparados en todo momento. Ujú. Porque imaginemos que dice el Señor Jesús, tardo, ¿eh? Tardo. Vengo, pero voy a tardar. No, pues tendríamos una actitud totalmente pasiva, ¿no? Pero nosotros podemos decir que pues el Señor, y ese debe ser nuestro énfasis en nuestras predicaciones, el reino de Dios se ha acercado y también Cristo viene pronto.
¿Cuándo? No sé, pero viene pronto. Sí, aunque pueda sonar contradictorio, es lo que dice la Biblia, ¿no? Ujú. Pero bueno, así es como lo debemos de entender, hermanas. Ahora, aunque está cercano el día, porque lo dice la Biblia, ahí están todas esas citas para que las busquen en casa. También se habla del retraso de Cristo. La Biblia habla de un retraso en Cristo. ¿Quién puede leer 2 de Pedro 3, del 3 al 4, hermanas? Dice que se ha retrasado Cristo, porque algunos, y de hecho ya se pensaba en ese momento, es que ya se tardó, y eso que habían pasado unos cuantos añitos, ¿no? Decían, ya se tardó Jesús, ya se tardó como 30 años. Bueno, nosotros seguimos, ya pasaron como más de 2000 años y todavía no llega, ¿verdad? Pero Jesús habla de eso. Digo, más bien Pedro. ¿Sí, hermana Juanita? Segunda de Pedro 3, ¿3 qué? Del 3 al 4. Ok, amén. Sí, Dice la hermana. palabra de Dios, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su adven- advenimiento? Porque donde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así como desde el principio de la creación. Ok, gracias, hermana. Ahí se dan cuenta, dice, desde ese momento ya muchos se estaban burlando. Se estaban burlando de qué? De que no venía Cristo, ¿no? Y ya se estaban burlando de, pues siguen esperando, pero no llega. Ajá. Siguen esperando y no llega Jesús. Dice, desde antes de nuestros, hay otra versión que dice, desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. ¿Mm? Entonces, todavía parece que tarda Cristo. Sin embargo, y es lo que dice ya en el versículo 8, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ajá. ¿Por qué se retrasa Cristo? Porque tiene paciencia. Porque si ya llegara en este momento, híjoles, no solo temerían los que no son cristianos, sino a los que se dicen cristianos dirían, ¿cómo te está encontrando Cristo ahorita, no? Hasta de los que confiesan a Cristo, Dios tiene misericordia porque seguramente no han entregado su vida completamente a Él. Por eso, no llega. Así lo conecta Pedro, ¿no? Sino que espera, sino que está esperando porque no se han arrepentido estas personas. Porque Dios quiere que se arrepientan todos y que todos procedan al arrepentimiento de la salvación. Entonces, esto es algo muy, muy, confrontador, pero al mismo tiempo es algo que nos puede ayudar a entender el amor de Dios, ¿no? Cómo Él puede venir ahorita, ¿no? Entonces decimos, ya ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero, y si viene pronto, ¿cómo te va a encontrar, no? ¿Estás preparado como esas 10 vírgenes? Por eso, hermanas, sí, hay que pedir que Dios, que Jesús ya venga, pero al mismo tiempo también ver cómo yo le estoy esperando, ¿no? ¿Cómo le voy a recibir? ¿Sí? ¿Cómo le voy a recibir? Entonces, hermanas, aquí para hablar de parucía es muy importante saber esto, ¿no? Eh, el que veamos que nosotros ya tenemos asegurado el paraíso no significa que estemos pasivos, ¿no? Mientras esperamos a que estemos en el paraíso o a que venga Cristo, sino que tengamos ciertas responsabilidades. Y dos responsabilidades para terminar, hermanas. Una es que
tu espera debe llevarte una vida más consagrada. Dice Romanos 13 del 12 al 14. La voy a leer. Romanos 13 del 12 al 14 dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitan ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida. Dice, ya que nosotros, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, hermanas, que es un poco más entendible, ya que yo la estoy leyendo. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es decir, hermana, en nuestra espera o mientras estamos aquí aguardando a que si el Señor quiere que vayamos al paraíso o que Él venga, nuestra tarea es vivir responsablemente y consagradamente más y más a la imagen de Jesús. Como les digo, ¿cómo le vamos a recibir? ¿Cómo quieres que Cristo venga, pero cómo le vas a recibir, ¿no? O cómo quieres, a lo mejor hasta algunos dicen, pues ya que me lleve el Señor, ¿no? Total, ya no voy a sufrir. Bueno, si te lleva el Señor, ¿cómo te va a llevar, ¿no? ¿Con qué vida te va a llevar? ¿Te consagraste completamente al Señor o solamente fue algo de labios, ¿no? Y no de corazón? Entonces, es algo importante esto, hermanos, ¿no? Que nos debe de ayudar a entender cuando hablamos también del estado intermedio y de esta espera mientras estamos aguardando. Y segunda cosa, hermanas, también este es un anhelo para compartir ese mensaje de salvación, porque, hermanas, si las personas después de morir, si no han entregado su vida a Cristo, van a este lugar de perdición, es este preinfierno, ¿no? Como les decimos, porque todavía después del Hades viene el castigo eterno, el juicio y luego el castigo eterno. Nuestro anhelo de compartir el mensaje de salvación es fuerte. Debe de ser fuerte, hermanas, porque también así como Dios no quiere que las personas se pierdan, también nosotros no queremos eso. Si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento de la salvación, también nosotros queremos eso, ¿verdad? Entonces, hermanas, son dos responsabilidades que también deben de llevarnos a la práctica. ¿Mm? Que no solamente digas, bueno, yo ya tengo asegurado el cielo, bueno, pero tienes que tomar en cuenta que tu vida debe de reflejar que anhelas estar con Dios, ¿no? ¿Para qué quieres estar con Dios en el paraíso si aquí en la tierra tu vida no refleja ese anhelo, ¿no? Y también al mismo tiempo tu anhelo para que otros conozcan de Dios. Que no digas, bueno, yo ya tengo asegurado el paraíso y las otras personas, ¿qué pasa, no? ¿No quieres que ellos también conozcan, se salven, busquen del Señor? ¿No? Esa es la reflexión, hermana. Sí, hermana Marisela, quería complementar algo. No, una pregunta. Ah, ok, sí, pregunta, hermana. Sí, tengo la duda. ¿Cómo voy a reflejar el anhelo de estar con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo voy a reflejarlo? O sea, ¿cómo lo reflejo en el sentido de práctica? 3, 8 y 9. ¿Cómo lo voy a reflejar hacia mis semejantes, hacia mis hermanos, mi anhelo por estar con Dios? O sea, al momento de verme y hablarme, escucharme, no sé, y estoy demostrando el anhelo de que yo quiero estar con Dios, ¿cómo se refleja? No sé si me entienda. Bueno, ajá, claro, hermana. Pues como lo hemos dicho ahorita, con una vida más consagrada a Él, ¿no? Es decir, nosotros vemos y lo hemos visto a la luz de
de la Biblia que una vida que busca a Dios refleja con su vida una vida que quiera agradar a Dios, ¿no? ¿Y cómo agradamos a Dios, no? Pues dando toda nuestra vida a su servicio. Es decir, como usted decía, a mis semejantes, ahí, por ejemplo, ahorita que usted hablaba del trabajo, ¿no? Yo sé que a lo mejor ahorita le están acusando de estas cosas que la verdad no están bien, pero usted, como ha puesto su vida al servicio de Dios, también su trabajo está al servicio de Dios, ¿no? Y lo va a hacer también no respondiendo de la misma forma en cómo responden sus compañeras, ¿no? Orando por ellas, mostrando integridad en su trabajo, ajá, amando y respondiendo como Jesús respondería ante los señalamientos. Eso agrada a Dios. Por ejemplo, también con mi devoción a Dios. Aunque sí hemos dicho muchas veces que el hecho de que tú vayas a la iglesia, el hecho de que tú leas tu Biblia y hagas ciertas cosas como este tipo de disciplinas, no reflejan completamente que tú amas a Dios, porque a veces puede ser por tradición, a veces puede ser por costumbre. Eso también agrada a Dios, ¿no? El que leas tu Biblia, el que estés buscándolo en oración todos los días, el que ames, hables de él a otros, refleja que en verdad tú tienes ese anhelo de Dios, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo, Ajá. paz, Bueno, última. paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿no? Ajá. ¿Sí, hermana? ¿Así va a decir algo, Dignidad, hermana Mari? bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Mm? Sí, sí, por ejemplo, ahorita que he tenido esos problemas muy fuertes en el trabajo, pues sí, me dicen y yo me quedo callada, no contesto y me dice mi compañero, contesta, pero ¿para qué peleo? Me cuesta trabajo contestar, o sea, no les contesto, me quedo callada, simplemente dije, bueno, si no le parece el trabajo, pues tiene pues el mando, usted decide, y pues hasta ahí no llego a más problemas. Pero Claro. últimamente me he pegado mucho a la oración, en la mañana, en la noche y en la tarde. Creo que lo hago por la necesidad que ahorita tengo tan fuerte. Claro, pero sobre todo, hermana, qué bueno y qué bueno que lo ha hecho así, gracias a Dios, porque a veces ese tipo de cosas nos acercan más a Dios, ¿no? Pero sobre todo más en nuestro anhelo está justamente en que nuestra espera, pues está reflejando esa presencia de Dios, ¿no? Está reflejando que no le estamos esperando como personas que descuidan su vida, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, pues yo, como les digo, yo espero a que Dios venga por mí o yo espero a que Dios haga esto, ¿no? Y en consecuencia descuidan su vida con el Señor, ¿no? Descuidan estas áreas de su vida. Entonces, no le están esperando, no están esperándole con amor. Esperar a Dios no es solamente estar tranquilo y pasivo a que Él venga por mí, sino que es una espera activa, una espera que se mueve, una espera que busca compartir de Dios y también reflejar a Dios con su vida. Entonces, eso es algo muy importante, hermanas, ¿no? Estas responsabilidades que tenemos mientras esperamos a Jesús, ¿sí? Porque, como les digo, muchos pensamos que esperar a Jesús es solamente, pues, que Él intervenga y haga todo, ¿no? Por mí, que lo va a hacer. Pero el verdadero cristiano, el que ha comprendido a Cristo como su Salvador, dice, quiero llevar en la práctica, en agradecimiento, lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y yo sé que no le voy a pagar en nada lo que Jesús hizo por mí. Yo no puedo pagar lo que Él ya hizo por mí. Ya no puedo hacerlo. Pero, en consecuencia, quiero agradarte y aquí está mi vida, Dios. Y tú tú me has ayudado y me seguirás ayudando y así lo quiero hacer por amor. Eso es el verdadero amor, hermanas, ¿no? Entonces, pues
yo espero que se quede esta reflexión, porque a veces como este tipo de temas acerca de Dios y el futuro, el cielo, el infierno y estas cosas como que se quedan en algo como que va a ser al final, ¿no? Pero siempre deben tener algo práctico al hoy, porque cuando se ven estos temas sin algo práctico en el día de hoy, no son realistas y sobre todo, pues se quedan cortas las enseñanzas. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera como complementar esto. Se entendió muy bien estos conceptos del cielo, bueno, del paraíso, del Hades, del Seol, del estado intermedio, que fue el tema del día de hoy. ¿Se quedó claro? ¿Quedó claro, hermanas? ¿O alguna duda? ¿Sí? ¿Ninguna? Bueno. Perdón, hermanos. Ay, se me metió algo. Entonces, pues vamos a orar, hermanas. Vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios. Ujú.